Bueno, de la primera carta del apóstol San Pablo a los Corintios, dice: hermanos, al prescribirles esto no puedo alabarlos, porque sus reuniones causan más daño que provecho. En primer lugar, he oído que cuando se reúne su asamblea hay divisiones entre ustedes, y en parte lo creo. Realmente tiene que haber escisiones entre ustedes para que se vea quiénes resisten a la prueba. Así, cuando se reúnen en comunidad, eso no es comer la cena del Señor, pues cada uno se adelanta a comer su propia cena, y mientras uno pasa hambre, el otro está borracho. ¿No tienen casa donde comer y beber? ¿O tienen en tan poco a la iglesia de Dios que humillan a los que no tienen nada? ¿Qué quieren que les diga? ¿Que los alabe? En eso no los alabo. Porque yo he recibido una tradición que procede del Señor y que a mi vez les he transmitido, que el Señor Jesús, en la noche en que iba a ser entregado, tomó pan y, pronunciando la acción de gracias, lo partió y lo dio. Dijo: esto es mi cuerpo que se entrega por ustedes. Hagan esto en memoria mía. Lo mismo hizo con el cáliz después de cenar, diciendo: este cáliz es la nueva alianza en mi sangre. Hagan esto cada vez que lo beban, en memoria mía. Por eso cada vez que comen de este pan y beben de este cáliz, proclaman la muerte del Señor hasta que vuelva. Por ello, hermanos míos, cuando se reúnen para comer, espérense unos a otros. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Unámonos al Salmo diciendo: proclamen la muerte del Señor hasta que vuelva. Proclamen la muerte del Señor hasta que vuelva. Tú no quieres sacrificios ni ofrendas, en cambio me abriste el oído. No pides holocaustos ni sacrificios expiatorios. Entonces yo digo: aquí estoy. Todos: proclamen la muerte del Señor hasta que vuelva. Como está escrito en mi libro, para hacer tu voluntad. Dios mío, lo quiero y llevo tu ley en las entrañas. Todos: proclamen la muerte del Señor hasta que vuelva. He proclamado tu justicia ante la gran asamblea. No he cerrado los labios, Señor, tú lo sabes. Proclamen la muerte del Señor hasta que vuelva. Alégrense y gocen contigo todos los que te buscan. Digan siempre: grande es el Señor, los que desean tu salvación. Proclamen la muerte del Señor hasta que vuelva. Aleluya, aleluya, aleluya. Tanto amó al mundo el Señor que entregó a su Hijo unigénito, y todo el que cree en Él tiene vida eterna. Aleluya, aleluya, aleluya. El Señor esté con todos ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, cuando Jesús terminó de exponer todas sus enseñanzas al pueblo, entró en Cafarnaúm. Un centurión tenía enfermo a punto de morir a un criado a quien estimaba mucho. Al oír hablar de Jesús, el centurión le envió unos ancianos de los judíos rogándole que viniese a curar a su criado. Ellos, presentándose a Jesús, le rogaban encarecidamente:
Merece que se lo concedas, porque tiene afecto a nuestra gente y nos ha construido la sinagoga. Jesús se puso en camino con ellos. No estaba lejos de la casa cuando el centurión le envió unos amigos a decirle: Señor, no te molestes, porque no soy digno de que entres bajo mi techo. Por eso tampoco me creí digno de venir a ti personalmente. Dilo de palabra, y mi criado quedará sano, porque también yo soy un hombre sometido a una autoridad y con soldados a mis órdenes. Y le digo a uno: ve, y va; al otro: ven, y viene; y a mi criado: haz esto, y lo hace. Al oír esto, Jesús se admiró de él, y volviéndose a la gente que lo seguía, les dijo: les digo que ni en Israel he encontrado tanta fe. Y al volver a casa, los enviados encontraron al siervo sano. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Por la lectura de este santo evangelio, se nos perdonen nuestros pecados. Bien, queridos hermanos, vamos a ver esta palabra que el Señor nos tiene en este día, 14 de septiembre, en que se hace la exaltación de la Santa Cruz. Sobre todo en otras partes del mundo, porque en Colombia lo hacemos el 3 de mayo. El 3 de mayo es que hacemos la exaltación de la Santa Cruz. Pero se nos ha pedido que pues hagamos esto, ya que el Viernes Santo y también el 3 de mayo pues estábamos cerrados todavía, no nos permitían abrir los templos. De hecho, los que cuidan Tierra Santa, la conferencia episcopal, el obispo también de aquí de Cúcuta, y bajo lógicamente la autorización del Vaticano, se nos pide y se nos pedía que, por ejemplo, la ofrenda que se recogiera ayer de la misa, al final de la misa, esa ofrenda iba a ser para llevarla o para donarla a Tierra Santa, porque también pues allá la sostenemos, el cuidado de los lugares santos los sostiene la caridad de la Iglesia Universal. Son lugares que debemos cuidar y que debemos valorar intensamente muchísimo. Mucha gente tiene que trabajar allí para cuidar esos lugares. Bueno, miremos un poquito. Hay una grandísima relación entre la cruz y lo que hoy nos enseña Pablo en la primera carta a los Corintios, capítulo 11, versículos del 17 al 26. Esta palabra de hoy en Corintios nos habla acerca de la Eucaristía, del sacramento. Muchos dicen: sí, hoy con todo este sincretismo religioso y como continúa la persecución hacia la Iglesia Católica y quisiéramos desaparecer y borrar, algunos nos quieren desaparecer y borrar, dicen que hemos cometido muchísimos errores y no están equivocados. Pero Jesús, a pesar de que sus 12 apóstoles cometieron errores, peleaban entre sí, otros querían hacer bajar rayos del cielo para acabar con las poblaciones que no los recibían. Pedro le preguntaba ayer al Señor que cuántas veces tenía que perdonar a su hermano, porque seguramente ya estaba cansado de algunos que molestaban demasiado, ¿cierto? Santiago y Juan se querían hacer los importantes y por eso traen a la mamá para que les ayude a pedirle al Señor Jesús que los siente en los mejores puestos cuando estén como rey. Entonces se peleaban los primeros puestos, discutían frecuentemente quién iba a ser el primero y el más importante entre los apóstoles. ¿Se acuerdan de todos esos textos bíblicos? ¿Se acuerdan?
¿Se acuerdan de Pedro que decía, ay Señor, ya no bajemos por allá, quedémonos aquí en este monte santo donde usted se transfiguró, que aquí se siente bien, hagamos 3 chozas para ustedes, no importa si nosotros nos quedamos fuera, pero es muy agradable estar aquí. No volvamos donde todo ese montón de gente. Es una cantidad de situaciones, de dificultades que se van presentando en el camino de formación de los apóstoles, y a pesar de eso, el Señor Jesús no los rechaza, los ama, los quiere, pide por ellos: Padre, presérvalos del mundo, porque ellos ya no son del mundo, ¿sí? Permíteles estar donde yo esté, a pesar de sus errores. Luego, no hay que esconder los errores de la iglesia, hay que mostrarlos, porque la iglesia es pecadora, sí, por nosotros los humanos, pero también la iglesia es santa. No tengas miedo de decir que eres católico, no tengas miedo de decir que eres pecador, que te reconoces pecador y que necesitas de la gracia y de la gloria de Dios, de la misericordia de Dios, del perdón de Dios, como lo proclamábamos también ayer, al sentir que necesitábamos esa misericordia del Señor, ¿cierto? De su perdón, de ser perdonados muchas veces, no solamente 7. Entonces, ¿a qué vino el Señor Jesús? A buscarnos a nosotros los pecadores. ¿A qué vino el Señor Jesús? A salvarnos a nosotros los pecadores. Le tocó pasar el trago más amargo de su vida al tener que ser condenado a una muerte en cruz siendo inocente. Entonces, lo que tenemos que aprender aquí hoy, cuando se exalta la Santa Cruz y que Pablo nos habla de la Eucaristía, es que estos dos momentos de la vida de Jesús y de los apóstoles están íntimamente unidos, porque lo que Jesús celebra en el cenáculo con ellos, en la Pascua el jueves, luego a esa misma noche se comienza a cumplir cuando Jesús es tomado preso en el Monte de los Olivos, presentado esa misma noche ante los sacerdotes y ante el sumo sacerdote, ante el Sanedrín. Esa noche es condenado a muerte y al día siguiente comienza todo su martirio, cómo lo flagelan, cómo lo castigan, cómo lo golpean, cómo se burlan de él, cómo le ponen una corona de espinas diciendo que es el rey, cómo lo hacen cargar la cruz, porque todo lo hacen en menos de 24 horas, ya que el sábado por la noche lo ponen preso y al día siguiente, el viernes, está colgado en la cruz y muere. Poquísimas horas, no podían dejar que llegara la hora vespertina del viernes, porque ya significaba que estaban en día sábado para los judíos, ¿no? Y era el día más importante y no se podía trabajar, y aquí había que bajarlo de la cruz antes de la hora vespertina, de la misa de la hora de la tarde, de las 4 o 5 de la tarde, porque si no quedaban impuros para poder celebrar el sábado. Entonces, Jesús en la cruz cumple lo que sucede en el cenáculo. En el cenáculo toma el pan y dice: tomad y comed, esto es mi cuerpo. Y luego el cáliz y dice: tomad y bebed, esta es mi sangre de la nueva alianza, que será derramada por vosotros. En la cruz entrega su cuerpo. Su cuerpo es flagelado, su cuerpo es masacrado, su cuerpo es golpeado. Entrega su cuerpo y derrama su sangre para el perdón de los pecados. Y eso es lo que Pablo dice que recibió como tradición. Porque yo he recibido, dice, una tradición que procede del Señor. Procede del Señor. Oigan bien, una tradición. Los hermanos separados que dicen y niegan la tradición de la iglesia, y Pablo aquí la está afirmando. Dice: yo recibí una tradición. ¿Qué es una tradición? Un mensaje, una enseñanza que me transmitieron a mí. Eso es tradición. De hecho, todos tenemos que hacer tradición. Alguien nos enseña algo que a él le han enseñado y luego nos lo tiene que enseñar a nosotros. Eso es tradición.
transmitir un mensaje que ayuda, y en este caso un mensaje que salva. Yo a mi vez he recibido una tradición que procede del Señor, no procede de nadie más. Luego es un mandato del Señor a los apóstoles, y los apóstoles se lo transmiten al resto de los que creen en Cristo. Dice que a mi vez les transmito que el Señor Jesús, en la noche en que iba a ser entregado, tomó pan y, pronunciando la acción de gracias, lo partió y dijo: esto es mi cuerpo que se entrega por ustedes. Eso es lo que hacemos en la misa. Nosotros contamos en la misa, cuando estamos haciendo la consagración, que es el momento culmen, sí, que no soy yo como sacerdote, sino es Cristo en mí. Es Cristo que vive en mí, es Cristo que me ha ungido con su Espíritu Santo, es Cristo que me ha consagrado como sacerdote a través del obispo, que actúa en mí y que hace que ese pan y ese vino consagrados se conviertan en su cuerpo y en su sangre. Es Él mismo el que nos ofrece, no es este sacerdote pecador. Sí, el Señor asume mi condición humana, y de forma espiritual y por la fe, estas ofrendas de pan y vino se convierten en su cuerpo y su sangre. Entonces Jesús sigue hoy día, a través de cada sacerdote, de cada Eucaristía que se celebra, sigue dando gracias al Señor, parte el pan y dice: esto es mi cuerpo que se entrega por ustedes, hagan esto en memoria mía. Lo mismo hizo con el cáliz después de cenar, diciendo: este es el cáliz de la nueva alianza en mi sangre, esa sangre que derramó en la cruz, esa sangre que derramó en cada latigazo, esa sangre que derramó con cada espina que fue clavada en su cabeza, esa sangre que derramó mientras caminaba y salía de sus heridas cada paso que daba hacia el Calvario, en cada paso que daba hacia el Calvario. Esa sangre que brotó junto con agua de su costado cuando le dieron la lanzada. Esa sangre que derramó después de cada clavo que le ponían en sus manos y en sus pies. ¿Cierto? Esa es la sangre de la alianza nueva y eterna. Y miren ustedes el mandato del Señor, y que Pablo nos lo transmite para que muchos de ustedes, que a veces se dejan llenar la cabeza de cucarachas, muchos hermanos de ustedes se fueron corriendo para otro lugar pensando que por allá en otro templo, en otra congregación no católica, está más el Señor. Y olvidan y abandonan lo fundamental del cristianismo, como son los sacramentos. El Señor, dice Pablo, que es una tradición que recibió del Señor, y que al final de haber hecho eso en la última cena les dice: hagan esto cada vez que lo beban en memoria mía. Luego hay que la Eucaristía, que es sacramento, es también memorial, es decir, es actualización de lo que sucede en la cruz. Bueno, yo miro para allá porque es que allá tengo el Cristo. Ahorita quiero enfocarlo cuando estemos rezando la coronilla de la misericordia. Muy importante eso, mis hermanos. Muy importante. Yo quiero que eso lo entendamos, y por eso estoy aquí con ustedes hoy, cuando celebramos la exaltación de la Santa Cruz, que es lo que llaman hoy en Colombia la fiesta del Señor de los Milagros. Es simple y llanamente la exaltación de la cruz, ¿no? Y yo aprecio mucho las devociones de los cristianos, y aprecio mucho la ida a los santuarios. De hecho, en un momento de mi vida sacerdotal fui párroco de uno de los santuarios de Cúcuta, que es el del Divino Niño, donde hay una romería cada fin de semana, allá a pedirle a Jesús por los méritos de su divina infancia. Y está bien. Lo importante que debemos entender es que no es la imagen como tal, solo esa imagen de que la llaman el Señor de los Milagros. No, es el crucificado, es decir, es Jesucristo el Señor,
Por eso yo puedo fácilmente exaltar la cruz, exaltar al crucificado, venerar la imagen del crucificado, adorar al único y verdadero crucificado Jesús, que está en el cielo, que está en nuestro corazón, que está en la Eucaristía. Lo puedo hacer en cualquier lugar, en cualquier parroquia. Cierto, reconocerlo incluso con el signo que muchos de ustedes llevan cargado en su cuello, en su pecho, con una cruz al cuello, ¿cierto? Muy importante, mis hijos, que valoremos la crucifixión y que no nos avergoncemos de la cruz, sino que nos sintamos contentos de que Cristo Jesús entregó su vida por nosotros. Por eso tan importante la misa, por eso tan importante la Eucaristía, por eso tan importante que ustedes, estén aquí viviendo y celebrando esta Eucaristía de forma virtual. Se los agradezco inmensamente. Yo aquí estoy viendo más o menos 300 conectados. Fabuloso. Pero no podemos abandonar la Eucaristía presencial. Y aquí, en medio de esta reflexión, yo los quiero llamar a que no nos ausentemos, ahora que los templos están abiertos, no nos ausentemos del templo. Hay oportunidad. Mire, yo en mi parroquia, ayer hablaba con otro sacerdote, ayer sucedió una cosa muy extraña, y es que la gente, teniendo ya los templos abiertos y muchos queriendo que los abrieran, no vinieron a la misa dominical. Espacios sobraron por montones. Solo pueden entrar 50 personas. Yo estaba preocupado ayer, se los digo de todo corazón, porque la gente no vino a la misa. ¿Qué está pasando? Nos acostumbramos a quedarnos sentados en el sofá mirando la pantalla de televisión y nos olvidamos de que el Señor hay que venir a recibirlo en sacramento de comunión. ¿O será él demasiado miedo al COVID-19? Ojo. Esta es una tradición recibida del Señor. Hágalo en memoria mía. Y la cuestión es comer y beber del cuerpo y de la sangre de Cristo. Porque si no, entonces el sacrificio de Cristo en la cruz no va a servir de nada. Porque es que el sacrificio de Cristo en la cruz sirve cuando lo como y lo bebo. Porque como dice el Señor en el Evangelio de San Juan, el que come y bebe el cuerpo y la sangre de Cristo tiene vida eterna y yo lo resucitaré en el último día. Ya. Entonces no es quedarnos en la pantalla del televisor. ¿Por qué la iglesia en los lugares donde todavía no se pueden llenar los templos, sino que hay un número limitado de personas? ¿Por qué la iglesia levantó el precepto dominical y nadie comete pecado por no venir? Pero no está diciendo que no vengan, no está diciendo que nos quedemos solo en la pantalla. Acuérdense que cuando ya podemos venir, la misa transmitida por televisión o por algún medio de comunicación como este es para los que están enfermos. Luego yo, con humildad, con cariño, así como les hablo siempre, claro, con transparencia, porque no me gustan los tapujos, ¿cierto? Les invito a que vuelvan a los templos. No se conformen con la pantalla del celular, no se conformen con el televisor, no se conformen con la pantalla del computador. Todas las noches hay misa aquí en esta parroquia y en sus parroquias a la hora que hayan proyectado. Son 50 personas que pueden asistir y están sobrando puestos. 50 personas y están sobrando puestos. Domingo ayer, 5 celebraciones y me sobraron en cada misa entre 15, 20 puestos. Terrible. La gente se acostumbró a vivir la misa en lo virtual. Y no es correcto. Hay que venir a recibir verdaderamente el cuerpo y la sangre de Cristo, que si cumplimos los protocolos de bioseguridad, nadie se va a contagiar de nada.
Aquí hay distanciamiento, en sus parroquias también. El Instituto Departamental de Salud está permanentemente revisando nuestros templos, está haciendo en estos momentos el recorrido, mirando cómo están los protocolos, cómo está el distanciamiento, hay suficiente espacio todavía. Tenemos que volver a los templos. Se quitó ya en Cúcuta, en la diócesis de Cúcuta, el veto para los niños y para los adultos mayores de 70 años. O sea que ya pueden volver. Vienen, hacen el protocolo de bioseguridad, traen su tapabocas, permanecen con su tapabocas durante la celebración. Cumplimos todo, no nos arrodillamos todavía. Hay que permanecer en pie, pero hay que volver al templo, porque hay que venir a comer el cuerpo de Cristo y a beber su sangre. Así que, mis hijos, aquí les dejo esta reflexión, porque debemos seguir con lo que somos, una comunidad fraternal, que nos encontramos para comer el cuerpo de Cristo y beber su sangre. No basta la comunión espiritual, no. Deseo recibirte, pero como no puedo, al menos ven espiritualmente a mi corazón. Al menos significa que es lo mínimo. Así que, por favor, a volver a los templos para vivir esto que el Pablo recibió del Señor y que a la vez los apóstoles nos lo transmitieron a nosotros. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén.